Se escucha todo en orden. Impresionante. Igual ahora está bastante más. Todo en orden, perfecto. Vámonos. Bien, hay que entregarle la carta esta al herrero. La carta que contamos ahí random. Y tenemos que irnos. A ver, yo meditaría y nos iríamos a hacer la secundaria, ¿no? Tenemos 2 secundarias. Adornment. I engraved it. Melt this blade and forge it again. A sword for cutting, not looking pretty. Greetings, White Wolf. I suspected you'd come by. Bah, I was sure of it. Oh, yeah? The best stocked Ah, sí? armory in all Skellig is right here at Caer Trolde Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for Okay. myself. Take your time. Lo comprobaré con gusto. Give them all a careful look. Pues te traigo una carta, crack. Adiós. So long. So you're back. Was right, wasn't I? Looking for someone who can make me a Never know. Fergus, perhaps? Say he's holed up. Bien, eso ya lo sabemos. Wouldn't mind a Pero little. no le puedo decir algo de la carta a este. ¿O es otro que hay por acá? So long. ¿A este a lo mejor? Manners. Llévale la carta de herrero de Cartroll. ¿Este de acá? Ah, este de acá. Nueva misión contrato el fantasma de Elber. ¿Cómo? ¿Y esto dónde salió? ¿Y por qué tengo este contrato ahora de la nada? A ver. Contrato de fantasma de Elber. Habla con sobre el contrato. Ok, perfecto. Me dieron un contrato de la nada. Me sirve, ¿no? Pero bueno. ¿Con este no puedo hablar? Lleva la carta del herrero. Este hombre de acá, pero no me interactúa con la carta, ¿no? So you're back. Craft something. Looking for. Ferg? What do you think? Yalmar. So long. Pues no me interactúa con la misión, ¿no? Lleva la carta al herrero de carta y no me interactúa. Pues bueno, que le den, ¿no? Volveremos después, a ver qué onda. Seguimos. Esta había que hacer, ¿no? Le tenía ganas de hacerla. Ahora me dieron un contrato también para hacer. Vamos a hacer esta secundaria. Bien, ¿dónde está? Series. Series, nombre complicado. Pregunta de Udric, ¿dónde está Series? ¿Hasta dónde carajo hay que ir? Tengo que cambiar la ropa, remember, Remember. Mira, acá tenemos una misión también para aceptar. Ok. Bien, hay que hacer un viaje rápido hasta acá. Muy bien. Podemos hacer primero. Vamos a cambiar la ropinga. Alquimia no. Nos cambiamos la ropinga. Pinga. ¿Dónde está? Acá. Bien, nos equipamos esto, perfecto. Ahí estamos. Y nos vamos a la mierda. Bien, meditamos una horita. Así recuperamos todas las cositas. Y nos vamos. Recuperamos vida, todo. Perfecto. Acá meditando enfrente de todos. Así que se queden locos. Vámonos. Pues la misión esa, no sé, no interactúa, ¿no? No interactúa bien. El herrero le chupa un pingo. Vámonos. Acá mismo. Pues se viene nomás. Se escucha todo correcto. Se queden locos. Vámonos. Pues la misión esa, no sé, ¿no? Muy bien. 90 metros, vamos para allá. Una niña. Vámonos. Curiosa, ¿no? La misión que nos dio. Vayamos a buscar a la hija y al hijo. El hijo fue a buscar a un gigante y la hija a anular una maldición, ¿no? Una cosa así era. Esto se entra por la puerta de adelante, ¿no? Obviamente, porque atrás. Bueno, no sé por qué el juego marca por atrás, me trolea. En fin. Por adelante, vamos. ¿Por esta misma se puede? Ojo que hay un cofrecito, ¿eh? ¿Es de alguien esto? Me llevo una botellita de agua si no me molesta. Buenas tardes. We'll be done in a moment. Van a terminar cuando yo lo diga. Men, a giant sea snake swam up and bit my arm off.
The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, Pero si tenés dos brazos. it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. Este quiere I don't sacrificar a need alguien, no sí. more signs. Looking for Ceres. Heard she stayed here. Onkrate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? Ok. What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Enough of the questions. ¿Cómo que basta de preguntas, hijo de puta? ¿Qué le ha pasado? ¿Sabes dónde está Looking for Ciris? Ceres. Any idea where she might be? I hope she's gone to the village. It's been a time since she visited. She wished to speak to our folk, but But I worry she might have gone to Jarl Udalric's old family home, though I tried to dissuade her. Ok. Clan Brockvar ¿Dónde es has eso? something to hide from the Oncrate. No, it's not that. The house is a strange place. Many believe it haunted. Great. I love haunted houses. But why would Ceres go there? Before she left, she had a long talk with the Jarl. Seems she wanted to Ok. help him. With what? Forgive me. I must go to him. A está promising maldito. start. Está maldito, ¿no? Está malo. Algo tiene, ¿no? Que le afecta de la maldición. A ver, ¿lo podemos ver? No. Busca Ceres en la casa abandonada con tu sentido de brujo. Vamos. Interesante, ¿eh? Tiene buena pinta esta misión, ¿eh? Vámonos. Esa. Buscando las hijas de otras los hijos de otra persona en vez de la mía, así soy. Me sorprende, ¿eh? Vámonos. Vamos a pie, primero salir de acá porque ir con el caballo acá es un quilombo. Vamos ahí, no. Fresh meat. ¿Cómo? Hijo de puta. Mira pie, ¿no? También te digo. Está acá nomás, sí. Lo vivo. Arriba. Usa tu sentido de brujo. Perfecto, no veo por qué no. Buenas tardes. Bueno, obviamente dentro de la casa, ¿no? Fresh footprints. Good day, Ceres. Something seriously wrong here. ¿Qué fue ese ruido? No tiene buena pinta este lugar, Bien, hay bastantes habitaciones. Salvo. Llave del sótano. Bien. Una botellita de agua, me la llevo. Por acá no hay nada, perfecto. Ceres. Bueno, que ya se murió, perfecto, llegué Gotta tarde. get her out of here. ¡Sí! Ok. Una menos, tan ojo de va. Un hijo menos ya. Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. ¿So UFO? Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword. Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. Muy bien. ¿Por qué entraste en la casa? Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting Okay. strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. ¿Por qué es tan importante la So espada? what's this sword all about? It's Brockvar, the ancestral sword of Ulrich's clan. I needed to lift the curse that holds Ulrich. Ok. A curse? Long story. Years ago, Ulrich and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Ulrich. But his father gave Brockvar to his little brother, Okay. Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Ulrich to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Yeah. Jarl couldn't let it pass. They chained Ulrich to a pile.
up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Ok. Algo sucedió en ese Got a viaje. feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Ah, no Some quiso folk oírlo. on the isle had Ok. the same doubt, but none would mention it aloud. Ok. ¿Crees que Udri mató a su hermano? What do you think? Did Udalric kill Aki? I Interesante, don't eh? want to jump to any conclusions, but I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now, powerfully so. And it could Nombre have something to complicado, do son with todo that igual, hijo sword. puta. ¿Para qué quieres What la did you espada? plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one, the one the gods speak to. I believed it once, Ok. but now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Es Hunter. ¿De dónde has sacado esa idea? Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. Mierda. I think not. It's not the gods, it's Aki. Interesante. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die. I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea. Okay. On condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go Espera together. aquí. Ok, hazme caso, por favor, te lo pido. Vamos para adentro. Encuentra la espada de Bropak. Perfecto. A trabajar, loco. A trabajar, señores. Una bandeja. Importante. Bien, tenemos una llave, supuestamente. Habría que ver cómo acceder al sótano, ¿no? Ahora que tenemos llave. Se puede ir arriba también. Acá, mira. Abajo. Tiene buena pinta esto, aunque hay que investigar bien, ¿eh? No hay que cagarla, ¿eh? Las maldiciones son muy trolls, ¿eh? Bien, acá tenemos la espada. Ropa. Uy, What is this about? ok. ¿Mi lámpara mágica hará algo? Acá. No tiene pinta. Vámonos. Tengo la espada, pero ¿a qué costo, no? Algo raro pasa acá. Algo que no estamos entendiendo, amiguito. So, did you find the sword? Sí. I found it. Let's go. After you, then. After you, then. You and my Vamos. dad, you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that Ah. story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. That you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it like drawn to you? I don't know. Maybe, it's 'cause I've never chosen comfort and ease. Bueno, puede ser. Calm and quiet.
Qué bonito, ¿no? Vámonos, le entregamos la espada, pero esto va a terminar mal, ¿eh? No tiene buena pinta esto. También te digo, ¿eh? ¿No le podemos hacer una posesión a la espada? Agua bendita, algo. Where is Yennefer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Bueno. Look, there they are. Obviamente que no le gusta perderme de vista. Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. ¿Qué sucedió? What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. Ok. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. Porque hay gente loca, To ¿no? hear the gods is a gift, not a sacrifice. Lo que usted diga, señor. These voices. Sobre esas you hear. voces. The gods, their voices. Se trata de tu hermano. No son los dioses. No son los It's dioses. not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skellige, our land, and we revere the gods here. If you weren't on Cright's guest, Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. Escúcheme bien, Escúcheme bien, hijo More de la gran likely this puta. is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods Okay. will be angry. Te encuentras los dioses, no tengas miedo. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Ok. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. Tenés huevos. The gods. They'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, El maybe I narigón can sail argentino, ¿no? El there. hijo puta. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Okay. Something he was wearing that could survive all this time underwater. Aye. Our clan ring. El anillo del clan. That ought Perfecto. to be enough. Vamos. I'm off. Lo vemos fiera, esta no me acompaña, se queda acá. Perfecto, vámonos. Vamos solos. Ahora un bote, ¿no? Si nosotros tenemos que ir al agua. Pues me está gustando esta misicita que estamos teniendo hoy, ¿eh? Tiene buena pinta, loco. Allá. A storm, damn it. Como cambió el clima, loco. Me subí al bote y se fue toda la verga, ¿no? Carajo. Claro, porque tiene que ser en tormenta, supongo, la misión. Se fue toda la verga, ¿no? Un segundo, loco, ¿eh? Di dos pasos sin querer en el bote y se rompió todo. Coloca a Brovac cerca de los huesos de Aki. Perfecto, vamos para allá. Eso que veo ahí, que es una... ¿Y algo sufrió daño? ¿Qué?
tesoro escondido, me la pela un poco. Must be the place. Bien, a investigar nomás entonces. A nadar. Que viene a atacarme un bicho increíble. Sirenas, como debe ser, ¿no? Hay algo. Perfecto, ¿ya lo hice? A la primera, increíble, pero cierto. ¿Era este? No sé, ni lo examiné ni mierdas, ¿no? Ah, usa tu ballesta para defender del enemigo. La primera vez que me dicen que mi ballesta sirve para eso, increíble. Can't help wondering what that accomplished, if anything. Time to see Udalric. Come on. Bien, vamos. Volvemos. Bueno. ¿Servirá de algo esta mierda que acabo de hacer? A ver, ni examinó el cadáver ni nada, ¿no? Se acercó y dijo, es este. O sea, supongo que será el correcto, ¿no? Porque si no investigó ni nada. Espero que sí, loco, si no, F, ¿no? No quiero cagarla. Vamos a ver. Esperemos que sí. Está tocando acá el violín en el medio del agua, en la tormenta. Bueno, ese tipo está muerto, ¿no? Le falta una parte de su bote, muchachos, lo lamento, no fue mi intención. Bueno, sí, un poquito, sí. Vámonos. Volvemos. Dejé la espada ahí, así que nos vamos. Ah. ¿Qué carajo pasó? What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. ¿Cuándo te habla? ¿Cuáles fueron las palabras exactas de los dioses? What A did the ver. gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." ¿Cuándo te When hablaron did los the gods dioses? speak to you? Right after I left? Shortly after, sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Okay. Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. A los dioses no les gusta la luz. Siempre existe una ofrenda de dolor. ¿Los has The visto gods alguna ever vez? show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled interesante esta misión, myself, está buena. gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. Ok. A los dioses no les gusta The la gods luz. speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. Siempre exigen una ofrenda de Gods dolor. always demand you offer them your suffering. Only that pleases them, so they ask for more and more. Ok. Está loco, ¿eh? I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. Ok.
Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Tiene buena pinta esta misión, ¿eh? Know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. Muy It raro y latches onto them peligroso. who commit vile deeds. It feeds on Okay. their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Mierda. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work. A In ver. theory. Está el método de los brujos. Puedes intentar engañarlo. Está el método de los brujos. A ver. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not Pero about con la sleeping. víctima. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Ok. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good Me enough. gusta la segunda opción, I ¿eh? know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple Sí, as sí, it vamos a seems. engañarlo, ¿eh? Besides, neither method's perfect. What do you mean? Puede que Ude no sobreviva. Es muy difícil engañar. Ok. The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Ok. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can tell the other one about it. Exactly. Claro. And what about the other method? Puede ser que lo lleve a la casa y se lo Might not raje. survive an entire night in the Heim's lair. Claro. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, Lo hace that would mierda. mean losing its host. But Udalric could just expire. He's Claro. weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both Claro. methods seem risky, but I still think we should try the trick. Vamos a Don't know that engañarlo. I'm convinced. Just please No, no, lo don't engañamos, tell lo me you engañamos. have to consult Yennefer on such things as well. If we Bueno, fail bueno, to bueno, think bueno, of ¿y esta? anything, we can always try the Witcher's way. Bueno, de gratis, ¿no? Esta... Bueno. ¿Qué decía sobre eso? Está bien, probemos a engañarlo. Trying the trick can't hurt. Good decision. Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you then. Vamos ya. No reason to delay. A ver cómo lo engañamos, este hijo de la gran puta. Let's look around. Registra la casa y encuentra el modo de ahuyentar al... Ok, perfecto. Entremos. A ver. Vamos a trolearlo, ¿no? Un poquito, al parecer. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Ok. Continent. Ah. Siri. No, it's impossible. Se está troleando, ¿eh? Bien, bien Looking to hecho. discourage me? Good. It means you're scared. Tiene buena pinta esta misión, loco. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien esta secundaria, ¿eh? ¿Escuchando correcto? Tiene buena pinta esta misión, loco. Está muy bien. Está un poco raro el audio, ¿no? Está truquísimo. La tormenta, ¿no? Creo de ser.
Puede ser, puede ser. Puede serle. Esta misión, loco. Puede serle que de la tormenta de Drusky el audio. Pega un petardeo ahí el micrófono y se fue un poco a la verga. Puede serle. Tiene pinta que ahora va. Shattered. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. Ok. Somebody could break their leg or their neck. Bien. Nada es nada tonto, Buah, esta se va. Buah. Cuidado, que esta no soy yo. No es yo, evidentemente. Está An hablando old sola, cradle. ¿no? Must have belonged to Udalric or Aki. Ok. Voy. ¿Qué pasa? Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Ok. Bien, confío en Hope ti. you know what you're doing. So do I. So, can we start? Comencemos. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. Buah. Va a cocinar al bebé. Lo veo venir, Over there! She's running to the old house! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Que lo ponga en el puto horno. Take care not to hurt the child. Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. Lo pongo, Poner el bebé en el horno. ¿Acabo de cocinar al bebé en el horno? ¿Acabo de matar a un bebé? Perdón, es que tenía hambre, me lo quería comer. No sé. ¿Y qué metí en el horno? Aki. The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. Your skull. Adiós, crack. Troleado puto, El auténtico troleado puto, Hasta luego, fiera. ¿Y qué metí en el horno? It's over. Over. We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Ok, claro, metió el bebé ahí y el bebé pasó del otro lado, ¿no? The Heim's gone. Ok, entiendo. So are the voices that tortured you. Let's get out of here. Lo hizo bien la minita, Ojo, Ojo, lo hizo muy bien la minita, What's ¿Dónde? happening? Confía en ella y My metió el bebé en el head's horno. spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now?
Estarás bien, no te preocupes, pasará. Estarás bien. You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Ok. Give it a few days. Interesante enemigo, weeks, loco. You'll be fine. Ojalá Thank otra you. misión de este enemigo. I ¿Eh? think. Farewell. Qué bueno, loco. Este es alto hijo de puta el enemigo este. ¿Eh? I'll go with Bien. him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. Bien. I'm sure Yennefer must be growing impatient. What is it with you Claro. and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. A ver. Though I will Sí. admit you're not all bad. You trusted me, a complete stranger nearly. Few would have had the courage. I'd appreciate it if you didn't tell everybody in the Isles. They'll think I enjoy being dominated. Farewell, Geralt. See you, Ceres. Nos vemos, fiera. Misión cumplida. Misionaza. Excelente. Misión nivel cine, loco. ¿Eh? Top misiones, del juego esta. Muy buena misión. Metí un bebé en el horno. Luego tengo misión refer. Ok, esta es la misión principal. Se ha actualizado la entrada del personaje de... Bien, perfecto. Misión completita. Muy bien, muy bien. Estamos a nada de subir de nivel también, de vuelta. Y ahora tenemos que hacer la otra misión. El señor Undvik. Mierda, se eligen nombre difícil los hijos puta esto. Navega a la isla de Undvik y busca a Hamar. Pregunta por Undvik y el gigante de hielo en la posada del puerto nuevo. Ok. Pregunta de Undvik y el gigante en la posada del puerto. A ver, ahora ya vemos cuál objetivo hacemos primero. Apuestas altas, y después tenemos un contrato, ¿no? El fantasma de Elberg. Elberg, la larga. Muy bien. Bien. A ver, ¿dónde es esto? Buena misión, loco, ¿eh? Bebé al horno, cocinadito, tuki tuki. Bien, esto hay que ir hasta esta isla. Que si no me equivoco también estaba la misión del herrero en esta isla, ¿eh? Importante, remember that. Bien. ¿Y la otra? ¿El otro objetivo? ¿Es ahí también? Sí, perfecto. Pues vamos para allá, ¿no? Tenemos que ir en bote. O sea, podemos ir desde acá directamente, ¿no? Zarpar desde acá y listo. Vamos para allá. Nos vemos, fiera. Buena misión, loco. Excelente, ¿eh? Misionaza. Agarré y metí al bebé en el horno. La verdad que la estaba pasando mal porque dije, pues a lo mejor me lo raja el bebé. Did I lack me heart to honor? Troleadísimo, ¿no? Y me rajé a los guardias también del chabón, ¿eh? Eso le chupó un pingo. Esa gente le chupó un pingo, me parece a mí, ¿eh? La verdad. O sea, literal, me los rajé. A ver, para estar en dos objetivos distintos, ¿no? Este acá. Y me sale otro en otro lado, ¿no? Acá. Acá es donde tengo que ir. A la taberna esta tengo que ir primero, ¿no? El señor de Undvik. Pregunta por Undvik y hay gente ahí en la posada. Perfecto, vamos para allá primero. ¿Dónde está el viaje rápido? Por acá. Ya me parecía. Vamos para allá primero, preguntamos la posadinga y vemos qué hacemos. Muy buena misión, ¿no? Viaje rápido. ¿Al alijo no podemos hacer viaje rápido? No. Pues acá mismo, ¿no? Muy buena misión, loco, en serio, ¿eh? O sea, un bebé al horno. Espectacular. Cine. Vámonos. Vamos a hacer preguntitas por acá. Después tenemos un contratito y también tenemos la misión del herrero, que también es en la isla esa, así que también lo podemos hacer. Y después ir con Yennefer para la principal. Increíble, ¿eh? Un poco de la principal, dice.
Pregunta a la posada por un débil. ¿Este le pregunto? No. ¿La minita? Unos sorbitos, está bien, señor. ¿Al que vende? Greetings. I'm Geralt. The Witcher known as the White Wolf, I know. Ese soy Tell yo. stories about you every day round here. Looking for an open seat at the table? I'll be fine. Just wanted to talk. Tengo entendido que Hipner reclutó aquí a sus hombres. Lord ok. Hjalmar came here to gather men for his Hjalmar. expedition. Aye, he did. Such spirit. Stormed in, swept the bowls off the table, jumped atop of it and cried, I'm sailing off to seek glory. Who's with me? Who wants to cut off that bloody giant's head? Bien, buen discurso. Guess that was enough to recruit a longboat full of men. Ah, they carried him out on their shoulders, yelling all the while, we'll win back the forge, string that giant up by his gizzards. Should have seen it, Witcher. Brought tears to my eyes. Se me caen las lágrimas. Ok. Has mencionado They una forja, ¿de wanted qué to se take back trata? a forge? What's that about? Never heard Que ahí that tenemos que ir, creo que la forja es Invictus donde forged the tenemos que best ir. armor in these isles. Their swordsmiths are nothing to sneeze at either. Because we made our blades Okay. like the dwarves forged their sails. Soft layered core fitted with a hard steel coating. How do you know? That's a Clan Todorok secret. Got some friends who are dwarves. Mayhaps you do. Un par de cositas. But the ore from the mines of Undvik, why, not even... Well, no one's got it. That's that. Ok, enanito, callate, que te metes en mi conversación. Háblame de los planes. Porque parece que me Hjalmar puedo poner seems por aquí. popular around here. No sé He's hablar. crack, son. Clever lad. no se mete. Put together a fine crew, hardy drinkers and warriors both. By the times I've had to piece together tables and benches after hosting them. The Undvik lads he took on, no spring minnows either. In fact, 'twas a Clan Tordorach man gave Hjalmar the idea for the expedition. The shipwright, what's his name? ¿El calafate? Viggy. That's him. Hoped to earn a new by name, the Fearless. Till now they'd called him the Loon. Ok. Bien. Hjalmar must have had a plan. Tell me about it. Plans? Ha! They didn't even know where to look for this giant. As I Perfecto. recall, Viggy wanted to cross a frozen lake and scale the mountains. They say the giant came from there, awoken by the frost that gripped the land around the tower. To the harsh Okay. winter. Suited that man-eater perfectly. It can only get worse. Even the gods... Well, Este se mete en mi conversación a cada rato, que se Another one calle don't ya. believe Empezamos. Ragnarok is nigh. You'll see, all of yous. Ok. So long. Glad to be of service. If you need to know more about Undvik or the giant, ask Axel, or that one over there, or Enter. Perfecto. Axel o Rante. Vamos a preguntar a los dos. Bien. Axel o Rante. ¿Dónde está el Axel? Kisilov. Ahí veo. Ahí veo al Axel Kisilov. A ver. ¿Qué pasa, crack? What do you want? I'm looking for people from Undvik. They're dead. See now, I heard many survived. Stubborn, get your... What do you want to know? You there when the giant attacked? Quiero saber mucho. Aye, I was. One of the Jarl's personal guards. I failed him. Led no credence to what the priestesses said, that we'd be punished. For robbing the earth of iron, forging it into blades that men kill one another with, that Freya would punish us. Ok. Perhaps they spoke the truth. ¿Cómo murió el Jarl de Undvik? Jarl of Undvik. Tell me about his death. Jarl Harald Houndsnout. His whole crew died that night. Wilmar, Wilfred, and Wilhelm. Los triple W, I reached them entonces. too late. Saw the giant dash Wilmar against a rock. He fell right beside me. All his bones broke, wriggling like a salmon on the sand. Harold was dead by then? What? No, Jarl fought like a bear. Slicing and dodging and hollering, then slicing again. Couldn't save himself, though. Ok. How did you manage to survive? First I heard the giant growl to those flying sirens. Damn me if he weren't giving them orders. Under stress, men see all kinds of things. I know what I saw. Rushed to help the Jarl,
but one of the cunts sunk her talons in me, lifting me up. Tried to take me to their nest. Pecked me apart, I reckon. But I broke loose of her grip. Plummeted from quite a height. Crashed hard. Couldn't stand. Last thing I saw, swarm of sirens swooping down on the yard, thrashing round him. He yipped, he yelped, he screamed, he hollered. Then silence. Ok. The men Interesante. escorting the women and the children to the ships took my unconscious flesh away and brought me to Ord Skellig. Muy bien. Gracias por la información. I should go. Yeah. Bien, y tenemos que hablar con el otro salame. ¿Era este de acá? Este de acá, sí. Está triste también. Tristón. I'm looking for men from Undvik. You've oars from the Isle, and I once cut those waters with nary a rest. Could trace you the shoreline in my sleep. A lovely excursion, if not for the bloody sirens. I'm the one to ask. Me your excellent Tartarok. He's over there. What can a bloke from Ard Skellig know about Unvik? Heard you trilling a different tune when Hjalmar was gathering his crew. Your love for the Ancrate fade that quick. That doesn't mind dang dire. El idioma con esta gente. Tengo que ir a un video. ¿Por qué no fuiste con Isma? Yavar's from there. No, ¿cómo or se so he llamaba? claims. Yamar. You seem to know these waters. Why didn't you sail with Hjalmar? Because that kind of expedition needs a true leader. And a whelp looking to collect bumps on his skull could only be its doom. Once I... You'd rather sit in your arse nose in the air, you Zarakinian princess. Brave lad comes along, you sail with him. I'd have sailed with Hjalmar if only those seahorses hadn't banjaxed my knee. Would have sailed instead of sharing a table with a grumpy barnacle like you. You'd sail with anyone who'd let you aboard. Crack's daughter included. ¡Ojo! No hables de la hija, porque me cae bien la hija. Has mencionado unas You sirenas. mentioned sirens. Many on Undvik? So many. More on the other isles. Bollocks. Once they attacked Lars and me when we were fishing. Before we could drive him off, they pulled Lars in the water and scratched me up so bad that... Oi! Drive away the sirens? Oi! How's that work? Ha! Plain to see you're no islander. With a horn No lo soy. horn. One toot, and they plow and scurry off so quick the waves rock your boat. Ok. Interesante. Bien. Need to get to Undvik. Another thrill seeker. Well then, listen close, lest you end in a watery grave. Sail out of Te port presto atención. and head southwest. Watch for rocks protruding like pricks out of the water. You'll have to do some tricky tacking to get past them. Some of them shorter, just below the surface, so careful not to scrape right over them. They breach your hull, you're done for. Cause just a few minutes in that icy water makes a corpse. One time En una I ocasión yo... remember- cállate viejo, no tenemos tiempo para escucharte. Oh, fine. Watch for the currents, cause they can drag you off course. Dash against the rocks even. With a bit Ok. of luck, you'll land on the same beach where Tiene una pinta de Hjalmar misión, landed. Perfecto, nos vemos. Nice talking to you, but time I was on my way. So long. Hasta pronto. Fair winds to you. Llega a la isla, perfecto. Bien. A ver, podemos transportarnos, ¿no? Creo que la mejor opción es... No, por acá no es, por acá. Usamos el viaje rápido, nos acercamos lo máximo posible a la isla y vamos en barco, ¿no? El problema, estos se siguen pegando acá, que se peguen. Casi me cayó la carga. Me mato. Me mato. ¿Dónde está el ejército? Acá. Vámonos. Vamos y no. A ver, hay que ir. A ver, ¿dónde hay que ir? A esta isla de acá. Bien, ¿podemos ir desde Costa Salvaje? Pues claro, la probabilidad de que haya ahí justo un barco. También hay tablón de anuncios, actualizaron, ojo, que a lo mejor hay misiones. Sí, acá hay barquitos, Sí, de acá va a rentar, Vamos. De paso ahí tenemos el tablón, podemos verlo ya que estamos. Vamos para allá. Ya que le estamos... A ver, el tablón.
Carne de ballena. Constructor de barcos, busca aprendiz. Lectura es un timador. Vendo shell, monifoliano. Agua y hidromiel. Contrato del fantasma de Gilbert. Ya tengo el contrato del fantasma de Gilbert porque me lo dio automáticamente el juego por alguna razón. ¿No? O sea, me agarró y me lo dio. Pero bueno, había que aceptarlo acá. No sé por qué me lo puso en el inventario automáticamente. No sé si ya habré pasado por acá y no se activó en ese momento, a lo mejor. Bien, vamos a agarrar un barquito. Mira, el va a evidenciar un ganso. ¿O no? Al agua nomás, supuestamente nos morimos por el agua, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Con la gana que sube Gerardo arriba del barco, complicado va a ser sobrevivir a esto. Vamos para allá. Se viene Speed Sound. Pim, 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 pim. ¿Quién dejó estacionado este barco así, loco? Mirá, es imposible sacarlo, loco. ¿Quién dejó estacionado esto? Sí, loco. Aún no. Pues tiene pinta que hace frío porque está nevando, ¿no? Ya cuando salimos al mar, cuidado, ¿no? Así que allá vamos. Además nos pueden atacar las sirenas, ojito. Recordemos que los virotes lo podemos usar bajo el agua, supuestamente, ¿eh? O sea, que podemos meter ballestazos bajo el agua. Ya me parecía a mí, no me lo explicaron recién ahora en el juego, me lo explican. Un poquito. Pim, 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 pim. Música de tranqui, ¿eh? Qué bonito. Son grandes las sirenas de mierda. Igual caen que fácil, caen easy. Pero son enemigos pesados. A ver, con la ballestita los bajamos bastante bien, Hace tiempo que no conseguimos ningún enemigo con ballesta, ¿no? Se ve que en esta parte no hay. O sea, full Nobrigado y Belén, ¿no? Pim, pim. A ver si escucho todo en orden. No haya problema. Escondite de contrabandista, ok. Contrabandistas acá, medio del agua. Bien. Supongo que da igual donde estacionemos, ¿no? En la isla. Pero bueno, si estacionamos más cerca del objetivo, mejor. Bueno, acá veo un barco ya de por sí, Yo estacionaría acá mismo, ¿no? Veo un faro, ¿no? Faro el viejo ese loco nos había dicho algo del faro. Black Flag confirma, mira. No sé hablar hoy, Franquito, ayuda. Estoy sufriendo un ABC. Mierda, choqué. Veo ahí al fondo. Veo bichos horribles, ¿no? Es enorme, ¿no? Es hijo de la gran puta. ¿Qué es ese hijo de puta? Bien, tenemos que ir con el Umbrick, pero acá hay un bicho horroroso. Vamos a ver qué. Boira. Boira. Ese se murió por la hemorragia. Allá. Se murió por la hemorragia. Duro, los Boira. Bien, muertos. Boira que veo, Boira que pateo. ¿Todo bien, Franquito mío? Bien, estamos en terreno desconocido. Ojo, bien, subí de nivel. Bueno, pero no era acá la isla, pero bueno, ¿y dónde carajo estoy? Que es más para allá, mamita. Auténtico Black Flag, Encima choqué mi barco, La puta que parió, Sí, la isla está acá. Mira. Una mini isla, ¿no? Bien, subimos de nivel por alguna razón, pero bueno, me sirve. No me quejo. Vámonos. No me sacará vida, ¿no? El agua. Esperemos que no. No subí de nivel. Me alegro, Franquito mío.
Me alegro con alegrín. Intensidad digna. Aumenta el 10% de intensidad de señal digna y regeneración de vigor en combate. Perfecto, vamos a poner esta habilidad. La adquirimos y la equipamos y nos sacamos esta de acá. Perfecto. Listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Hoy putean en ranque. No sé, amigo. No sé, amigo. El Babi quedó muy ofendido de que lo insultara a ser amigo. No lo culpo. No lo culpo. Pero es una nenaza. Ojo mi barco, está mal, Ya veo que me muero. Ojo mi barco está roto. Bueno, cine, Un poco de cine, ¿no? ¿Está roto o vamos lento en esta parte? Entonces vuelve. Ahí está. Cuidado que está rota la parte de adelante un poquito y la parte del costado, Supuestamente acá el frío nos mata, ¿no? Es lo que nos dijo el viejo. No sé si creerlo o no, el viejo es mentiroso. Cada vez más convencido de que en realidad no les gusta Warzone Ranked. Pues no me gusta, la verdad. En especial ayer, Franquito. Ayer... ¿Vos estabas, no, Franquito? ¿O no estabas, no, en esa partida? No estabas. Fue una de las del principio. Creo que la primera partida que jugamos. Hice 6 kills, iba a 6 kills. Lo revivo al Babi y al otro manco. Voy 6 kills de tranqui, pum. Vamos buscando a uno para matarlo, pues seguimos haciendo kills. O sea, estamos haciendo la partida perfecta, Subía de división con punto de sobra. Que igual subimos a plata, pero subíamos de división con punto de sobra. Y se cayó la partida. Y la verdad que fue un momento muy cine, porque agarró y le dio los puntos al Babi. El Babi subió de división y a mí no me dio puntos. Es más, a mí me advirtió y dijo: no se puede salir de las partidas. Me ganas de reventarle la cabeza a los hijos de puta de Activision. Me están troleando, boludo. Llegamos. Sí. Nah, pero una locura, Franquito. Me volví loco. O sea, cuando salí de la partida y le dieron punto al Babi, que bueno, normal, porque es lo normal, te tenía que dar los puntos. A mí no me los dio. Es más, me advirtió y dijo: no puedo hacer esto. A comer los huevos. O sea, ahí ya me enojé. Estamos en la isla, señores, Señores y señores. Mierda, que lejos, ¿no? La isla es grande, Tiene un pueblo acá cerca. Isla grande, ¿O no? Este camino está trabado por lo que veo, ¿no? Pues si no, nos diría de ir por allá. Let's go. No, pero esa era otra, Franquito. Después hubo otra partida que también jugué solo. Pero... claro, pero me quiqueó y me sacó los puntos. O sea, cine. Está todo hecho mierda, ¿no? Por lo que veo en este... costa de... oh, mierda, ahora nos podemos hacer TP acá, perfecto. Así sí está todo en la verga, porque claro, hay un gigante supuestamente. Tiene buena pinta esta misión, La misión que hice anterior, Franco, literal metí un bebé a un horno, te lo digo en serio. Pasó, Metí un bebé en un horno. Cine. Misionasa la que hice en anterior, Top 3 misiones, probablemente. Vamos a ver esta. Cuidado. Cuidado, caballito, no pasa nada, no puedes pasar por ahí, crack. Vamos. El bebé es gritando, bueno, fue terrible ahora. Ojo que hay un muerto. Ojo, lo puedo investigar, a ver. Eso dice, jugar te hace mejor persona. Sí. Clan on Crate. Ok. Interesante. Tiene buena pinta esta misión, loco. Literal, una isla entera se tuvo que ir por un gigante, supuestamente. Y los gigantes están extintos, pero supuestamente apareció uno acá. Vamos a ver. Ah, bueno, y también me pude mover a la Shen también, importante, dato de vital importancia, literal, Hicimos arriba de un unicornio disecado, no es broma, en serio, pasó de verdad. En serio. Y les gustó a los dos, la verdad, lo gozaron.
Ojo que le da de comer a la sirena, el hijo puta. Tiene buena pinta esta misión, loco, ¿eh? A ver si podemos salvar a este chico que nos mandaron a buscar, también te digo. Bien. ¿Y cómo le ganamos a un gigante? Buena pregunta. ¿Cuál será la debilidad de este bicho? Bien. Ok. Ojo, sirenas, por todos lados. Explora las ruinas, explora el casco del barco. Bien, tenemos que buscar la forma de subir. Ah, esto es lo que nos traba del otro lado, ¿no? Claro, esto estaba cerrado. Clavos. ¿What? Objeto de misión, clavos, Fuck. Interesante, ¿no? Bien, a ver. Hay que buscar la forma de subir al barco. Obviamente haciendo parkour no va a ser la forma, pero bueno. Por atrás seguramente haya una entrada. Bien, tenemos sirenas, Se nota la tensao en esta misión, Estamos un poco jodidos, ¿no? Bien, bueno. Ballestazo y otra cosa. Someone dragged a litter through here. Ok. Y por ahí se puede subir al barco, de escaleritas. I long to be home to the mothers above. Hay alguien cantando en el barco. Espero que no te haga copiar el que canta en el barco, el hijo puto. Bien, vamos a lootear esto. Vamos a hablar con el de barco. Bueno, no canta mal, Hay cositas acá, Vamos a lootear primero antes de hablar con este, que siga cantando de fondo. No canta mal, Libritos, siempre es bueno llevar libros. Pegan más que la realidad. Ojo, un abriguito. No hay nada, no puedo ver. A ver, ¿esta ropa? Menos 16. F. Efísima. Vámonos. I long to the mothers above. Cállese. Ya está, señor. Cállese. Hablemos. I know that song. What are you doing here? Look, man. Another one. And so many times I've told him. What's that you say, Wilfred? Right you are. They never learn. At least this one heard a song before he died. Está muy loco, ¿no? Tengo clavos y bramante para ti. ¿Los cráneos de dónde han salido? Who were these men? My crew. They swore never to leave Pero los me. clavos lo vamos a decir Kept después. their word. Tall one's Wilmar. ¿Qué tiene que reparar el barco, Wilfred's no? two's right, and the lad with the stutter's Wilhelm. Why do you and your crew stay? We cannot leave. If we ventured it again, the giant would kill us all. Like he did the others. ¿Y por qué no te mató? ¿Por qué te ha perdonado la vida el gigante? Why'd the giant spare you? Me and my crew Sí, y and les da a comer Cyrus, también. we're helping him build a longship.
I sew the sails and run away at times, and then the sirens fly out and bring me back. Why does he need a ship? Where's he want to go? Promise not to tell no one. I trust my men to take the secret to their graves. But you... Promise. Dime. Anyone. Fine then. The giant's going to sail out to defeat the gods come Ragnarok. The final battle for the world's end. She'll soon be ready. Ok. Interesante. ¿Qué te ha dado de comer el gigante? Not much game here, but I saw the giant give you food. Where's he get it? Carne humana, a lo mejor, Don't loco. ask. Food suits me. Suits my crew. Over there, Cabo on the Soldo. ground. Hand's got bite marks on it. What? Where? Wilmar, damn it. You're supposed to clean up. Couldn't keep a secret if your life depended on it. We had a choice. Ay, Dios. That or starve to death. And I didn't force anyone. You know. Ok, Whole crew voted perfecto. in Votaron a favor. favor de comerse a uno. Bien. ¿Qué te da de comer? ¿Por qué te perdonar el gigante? Tengo clavos y bramante para ti. Eres el Jarl de Undvik. You're Harald Houndsnout, Jarl of Undvik? Heard you were dead. We look like stiffs to you. Me and my lads. Well... Lo que nos habían dicho es que lo habían destrozado las sirenas. So they all think me dead, you say? Mayhaps it's for the best. Tengo clavos y bramante para ti. Got nails and twine for you. What? Oh, yes. Finally. Poor Willem's here. We'll stay put. Muy bien, le traigo el cosito que quería. Perfecto. I'm looking for Hjalmar on Crate. Word is he came to this isle with a crew, aimed to defeat the giant. Oh, aye. Saw him. As did Wilmar. Sure it A was ver, him. dígame, vos y Wilmar. Wilmar's got eyes like a hawk. They stood where you stand now. Poor shape they were in, neath the red, Folin, Viggy. And just between you and me, that boy's not quite right in the head. Ok. Oh, the young on Crate was here too. They recognize you? No. Thank the gods. ¿Cuándo fue Remember esto? when this was? When what was? When Hjalmar on Crate was here with his men. Oh, that? No, I don't remember. You might ask Wilhelm, though. Dios. Qué loco de mierda. ¿A dónde They say fueron? where they were headed? Did they, Wilmar? Oh, aye. Aimed to make camp al in the Walmart? old guard tower. A capaz la vieja torre. ¿verdad? Find. Stands in the middle of a valley, garden, absolutely nothing. Perfecto. Intentaré volver por ti. Hasta Try to luego. come back for you once I found Hjalmar. Sound awfully sure you'll find him? Maybe you can kill the giant while you're at it. Sí, All on your podría own. intentarlo, They're the same crack. to a man, aren't they, Wilhelm? All think themselves immortal. Gotta go. Sí, algunos So lo son. long. Hey, if you really aim to return, mind bring me some solid twine. You're like to find it in the village. And nails. Ya te We're traje, short crack. on nails. Can you remember that? Nails and twine. I'll remember. Ya te traje, crack, tranquilo. Bien, vámonos. Tenemos que seguir el rastro. Tenemos más enemigos de camino, ojo. Más sirenas, más todo. Cabras por todos lados. Bien. Fuera. Someone dragged a litter through here. ¿Cómo? Pero tiene pinta de un hombre duro, amigo. Por favor. Tiene la barbita como vos y todo, Franquito. Bueno, a ver si es un poco de troll la barbita del Franquito, eso es verdad. Pero, a ver, ¿tiene cara de hombre duro? De troll duro tiene cara. Por lo menos. Eso seguro. Pero duro. Bien, seguimos al rastro. Tenemos cositas también. Una espadita. Kit de reparación, importante, algún día los usaré. O no. O nunca. Bueno. ¿Te cortaste el pelo como el Gerardo? Sí, Gerardo de San José. Pues ahí hay mucho... Franquito, cuidado que ahí hay muchos monstruos, mucha maldición, amigo. Zona turbia. Dificultad más 30. Ojo, hay una cantidad de bichos asquerosos, terrible, cuidado.
Bien, tenemos dos opciones. Explora las ruinas del barco y busca el rastro de Jim de sitio de brujo, o encuentra el campamento. Bien, campamento, ¿no? They were attacked. Bien, investigamos. Broken back. As if he fell from a height. Lo tiraron las sirenas. Must have fought for a long time. Perro muerto también. Taken by surprise, but they fought off the attack. I need more clues. Search the perimeter. Okay. 2 people came through here. Separately. These tracks are older. Somebody left the camp before the attack. Bien. Algo más me falta investigar acá, creo también, ¿eh? A lo mejor arriba, ¿no? Ah, no, mira acá. Several men. Dragged a boat north. Bien, tenemos dos... bueno, esta misión, ¿eh? Amigo, Babi, amigo, deja de llorar, amigo. ¿Estás para jugar o no, amigo? Amigo, cuando deje de llorar, avísame, amigo. Bien, tenemos dos opciones. Ruina del Vasco y busca... o sigue las huellas que usan en el campamento de ataque... Ok, vamos a hacer primero esta. A ver, amigo, es que cuando uno es tan bueno, es lo que tiene, amigo, se enoja, es lo que hay, Babi, amigo. ¿Qué querés que te diga? Amigo, decime si estás después para jugar después de esta misión, amigo. Si ya está reventando la cabeza. Acá se está muriendo alguien. ¿Esto qué? A unos. Desperta, crack. No, ya jugué Take Two con mi buen amigo, el profe. Juegazo, la verdad, ¿eh? Si lo hubiera jugado con el Babas hubiera perdido el pelo, loco. Buah. Que no flameo, dice el Babi. No, flameo hace cosas rarísimas, Franco, en las partidas, amigo. Hace cosas rarísimas a propósito para mí. No se puede ser tan malo, bro. Hace cosas que digo, no, este hijo de puta me está troleando. Quiere que me enoje. ¡Ojo! ¿Vistinga? Smack in a necker's lair and cut the beast down. Hardy folk, these skelligers. Ok. Vamos por acá, tenemos más rastro. Mamita, ¿eh? Que nos estamos yendo lejos, loco. Estamos siguiendo... Hay como 3 opciones de rastro en esta misión. Encima lo cumple un verga que el profe. El profe de gratis, ¿eh? Good eye. Ok. Bichos muertos con flechazos. Bien, eso es bueno. Ok, huellas. Aldea abandonada. Mamita, que esta misión es larga. Ok. Definitely came through here. Ok, vamos. Got hit here first, but kept going. Primero lo alcanzaron aquí, pero continuó. Ok. Más rastro. Ok, más cositas. Kept going, though he could barely walk. Ok. Y más rastro por acá. Perfecto, seguimos. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Ok. Ok, algo. Lost a lot of blood. Couldn't have gone much further. Y acá está el cadáver. Y una cueva, ¿eh? Hay algo dentro de la cueva también. Took a second arrow here. Got him good this time. Now Un where'd that flechazo. archer go? Must be one of Yalmar's men. Now where'd that archer go? Bien. Must be one of Yalmar's men. Now where'd that archer go? Ah, esta es la mierda que nos decía que ahuyentaba cuerno de Cornville. Objeto de misión. Has obtenido un nuevo objeto de misión. Para equiparlo, coloca la armadura apropiada en el panel de inventario y después selecciona... Ok. Ok, esto es para... Trolls. Dragged him into the cave. Wonder if he's still alive. Esta misión tiene muy buena pinta, loco.
Bien, tenemos este cuerno. No sé de qué nos puede servir. Vamos a equiparlo por las dudas. Lo que nos dijo el viejo, el cuerno era para ahuyentar las sirenas, supuestamente. Pues probaremos. El sonido... Ahí me decía la descripción, la puta madre. Claro, para no usar ballesta, ¿no? Por lo que entiendo. El sonido de este cuerno derriba a las sirenas que vuelan cerca. Roto, ¿no? Vamos a equiparlo. No veo por qué no. Vamos a marcar el objetivo este porque me puse a seguir este. Estás para algunas, pero estás borracho. Mejor, amigo. Mejor, amigo. Ultra instinto, amigo. Dale, ahora termino esta misión y si no les agarra mucho la cortamos antes. Y le damos. Sigue el rastro del vago. Encuentra el hombre capturado por los trolls. Perfecto, vamos por acá. Muy buena pinta esta misión, loco. Hoy hicimos... Es que la misión de meter el bebé en el horno me parece cine. O sea, de momento, probablemente top misiones de los videojuegos, videojuegos. Vámonos. Seguimos el rastro. Hay trolls. Los trolls son friendlies si negociamos con ellos. Así que bueno, podríamos intentarlo, ¿no? ¿Hay una salida a la cueva o qué hay acá? A ver. ¿Cofrecillo o algo? Una salida. No sé cuánto va a durar, amigo. No creo que dure mucho, ¿eh? A lo mejor 20 minutos. A lo mejor. ¿Son friendly o son malos? Son malos. ¿En serio me atacás? Necesito la mierda que le hace daño a los trolls, ¿no? Aceite para... ¿Ogroides era? Creo que sí. ¿Para qué? Para malditos. Para constructus. ¿Ogroides o para constructus era? No me acuerdo. Vamos a probar con la de ogroides. Esta está bien. Come on, come closer. Fuera. Bien. No menos, este no jode más. Bien, vamos a investigar esta zona. Tenemos un troll más adelante, si no me equivoco. Bien, por acá sigue el rastro, al parecer. Y tenemos este lado para ver de la cueva. Oh, buena pinta lo que este juego. Bien, este lado lleva afuera. Ah, mira, hay otro más. A ver, tenemos... Ojo, importante, tenemos el bestiario nuevo troll de hielo. Porque claro, como nunca mato trolls... es un ogroide, ¿no? El troll. Sí. Aceite para ogroides y Queen le hace daño, perfecto. El Queen es el escudo, ¿no? Lo rompió. Con dos huevos, ¿no? No le hago daño igual prácticamente, ¿eh? ¡Ojo que lo maté de un hit! ¿Qué le pasó? No le hago daño prácticamente. Pum, procede a matarlo de un hit. Bien, acá tenemos otra salida de la cueva, ¿no? Por lo que veo. Bien. O sea, tenemos 3 objetivos de búsqueda. Y el gigante dando vueltas todavía por acá. O sea, curioso, loco. Curiosa misión, ¿eh? Este juego es muy bueno, ¿eh? La puta que lo parió, ¿eh? Ignorando a la gente que dice que era bueno desde que salió el juego. Yo ahora en 2023. Este juego es muy bueno, ¿eh? Acá hay otro troll. Y tenemos por acá otro camino. Tengo 2 golpes más, con la cosa esta. Show me what you got. No hago nada, ¿no? Qué bien, ¿no? Está duro el hijo de puta. Bueno, amigo posta, me parece una pija el game. Bueno, el game encima dice, el hijo de puta. No lo vi, el hijo de puta. Franquito, amigo, yo diría que la justicia es al babi, amigo. Babi, amigo, no bardee, amigo. ¿Por qué bardeaba, babi, amigo? Ahí ya, un cabezazo a la puta de la pared. Come on, come closer. ¿Lo de fuego? ¿Fueguito? ¿Lo de fueguito? Bueno.
No tiene permitido hacer eso, ¿que no? Y tenemos dos caminos. Tenemos para seguir por acá al borde. A lo mejor hay algo interesante al final del borde. Y tenemos para continuar por la cueva, ¿eh? Uf, tiene una pinta de caidita, ¿no? Típico lugar donde yo me caería, probablemente. Ah, mira, esto conecta con la cueva de vuelta. Okay. Y este era el otro lado que había en la cueva, ¿no? Okay. Si no me equivocar. Vámonos. A ver, pero ¿por qué no te gusta el juego este? O sea, a mí me gusta, ¿eh? El combate se siente bien dentro de todo. Las misiones a mí me encantan. O sea, que la misión te haga pensar que tenés que hacer a cada rato. O sea, la podés cagar mucho, ¿eh? Ojo, puedo negociar con esto. O sea, atención, ¿eh? Friendly, ¿eh? Soy fan de los trolls. Se lo está cocinando el tipo, la puta que lo parió. Lo están cocinando, bro. Tranquilos, negociación. ¿Estás cocinando? Espera tú. Cooking, sí, cooking. La puta madre. I need that man. No. We went home and from ¿A Milford? ¿Quién es Milford? Adiviné acertijo. Muy bien, vamos a jugar por él, tú y yo. Ya tuve suficiente. Muy bien, vamos a jugar por él. Necesito que pienses, Bobby. Franquito. A ver, creo que soy más listo que un troll. Trolloló, pero bueno. Mucho comer, mucho beber. Ser grande, pasos grandes, dar palos grandes. Ok, el gigante. Un reloj, una ballena, un troll. He cambiado de opinión, ¿no te parece, tío? Ok, un troll, ¿no? Supongo. Pasos grandes dar. Un troll de toda la vida. A troll, of course. Good troll. Now you ask. ¿Ahora yo? I'm light as a feather, but even a troll can't hold me for long. Qué tonto eso. Rendite. No. Bueno, estábamos jugando. Stupid riddle. Feather. Troll not hold. Not piss. Que se me muere el tipo, troll, mientras vos pensás, va a morir. Gracias. Can you walk? I'll manage. Mamita. Let's get out of here. Bien, uno. Tenemos uno. You all right? Never go in a sauna again, long as I live. Other than that, I think I'm Mierda, fine. está rojo el hijo puta, ¿eh? Ya se está quemando. You saved my life. How can I thank you? I'm looking for Hjalmar. Hjalmar? Curious where he is myself. Him and the whole crew. Something must have happened. Otherwise, he'd have come looking for me after I went missing that night. I know he would have. Okay, okay. Wait now. Why are you looking for Hjalmar? Háblame de la expedición. Vengo de parte de Cratch para la ciudad de Jaime. Kroch sent me here to find Hjalmar. New king will soon be chosen on Ard Skellig. Everybody's waiting for the young Ancrate's return. So it's started already. Hjalmar, ruler of all Skellige. Doubt he's cut out for it. Hjalmar's irresponsible, stubborn, and heeds no counsel. Okay. But he's a born leader. Been mates since we were lads. With him and Ceres. Ceres has put forth her claim to the throne as well. Ceres? But she's... Well, she's... Joder, machista. Es como su padre, Cratch. Dejó todo siempre. Es como su padre. Like father, like daughter. What about Crack? He support her? He let her set off on some daft quest.
Wasn't thrilled, especially since Sarah set out without telling him. Nor did she tell me. Where'd she go? Who'd she take with her? Speaker ya cumplió su misión. no one. She went alone? Damn the dogs! If Hjalmar only... Sí. Has she come back? Do you know? Sí, Yeah, está she's bien. back. Did what she set out to do, too. Ya está, hizo su Thank the objetivo. gods. Lo hizo perfecto. Ahora háblame de la The expedición. expedition. Tell me about it. Misionasas anterior. Started like the best ballads. With a hearty storm. Sail whipped about like a rag. Finally caught sight of shore. But then sirens attacked. As if they'd just been biding their Dios, time. mira cómo está el cuerpo de este tipo, loco. But we'd have come through somehow, I know it. If not for the bloody helmsman. Ok. ¿Qué hizo el timonel? ¿Qué pasó en la isla? Helmsman made a mistake? I'd say his ma made the mistake. Burnt them arseways or something. Then that one. Heard tales and was so afeard of sirens he stuffed wax in his ears. Failed to hear our warning calls. Ah, puta madre. Steered us right into the rocks. Lost a few men. Had to drag the wounded on litters. And the sirens pestered us the whole while. Hjalmar kept blowing his horn. But we'd come too close to the hillside and he brought an avalanche down on us. Not your lucky day, it seems. What happened next? We found that daft bugger in the ship. Then pitched camp near the guard tower. Things seemed to calm. Ok. ¿Cómo te separaste de los demás? How'd you get separated from the others? Had to watch for the night. Saw Egnar of Faro steal Hjalmar's Hornwall horn. One he uses to drive away sirens. Bugger snuck out of camp. I followed him. No idea what got into that ginger head of his. Told Hjalmar not to take him with us 1,000 times at least. And? You catch up to him? Aye. In these caves. Bastard screeched so loud he drew the trolls. Thought the buggers would eat me right then. Dropped me in a marinade instead. Pues te van a hacer una Said they was receta ready con to esto. cook today. Would have been the end of me if not for you. ¿Dónde creíste que Helma que estaba el gigante? Any idea where Hjalmar thought he might find the giant? We'd learned where it has its lair, in the caves above the village. Hjalmar decided the best way there would be to cross the lake. Viggy the loon insisted he knew a better way, through the mines. But none of us fancied strolling into a monster pit. Ok. Ya sé lo Think I suficiente. know enough. So long. Wait. I'll go with you. Luckily the trolls didn't use my bow for kindling. Ojo, que voy reclutando gente en esta isla. Me parece espectacular esta misión, loco. Es cine esta misión de momento, Ojo, mira, mira, mira. Let's go. Good, let's go. Llegó con pie. Ojo, espectacular, ¿no? Cruza el lago. Explora las ruinas del barco y busca sigue el rastro del barco con tu sentido de brujo. Vamos a seguir el rastro del barco primero. Vamos para allá. Vení, seguime. Tiene vida, ojo, tiene barra de vida. A ver si se me va a morir la puta que lo parió, ¿Está cerca, flaco? Esta misión tiene muy buena pinta, en serio. Cine, se puede venir, ¿Viene? Sí, viene. Vení, seguime, crack. Anda armando grupito, vamos, anda entrando. No creo que se alargue mucho más, la verdad. Creo que la parte larga era con este, a no ser que... Bueno, no creo, pero bueno, ahora vamos a ver. Hay algo, El rastro. Recuerdo este, vení. Seguime. Bien, acá hay una casa. No parece que haya nada. ¿No? Vacía. Vení, seguime, crack. Que hay algo. Ok, tenemos que seguir por ahí, Cruza el lago, explora la ruina del barco, busca el rastro de Helmer donde se brujo, abrigo que ha pasado con la gente de Helmer, perfecto. Ok, barco, se hundió. Tiene muy buena pinta esto.
mierda. Ven y seguime, crack. Bien. Cuidado, Bien, señales de una batalla. Aquí hay algo más. Déjeme tirar la espada esa. Adentro parece que no hay nada. Más que loot por acá. No mucho más, ¿no? Vamos con este que no se me separe mucho. No quiero que se muera ni le pase nada, pobre. Ok, llénanse las cuevas. Perfecto. Algo más por acá, no. Muy tenso, ¿eh? Esta isla, cuidado, ¿no? Está buena, loco. Está muy bueno esta mierda, ¿eh? Hay cuevas. Casi el rastro. Y hay una cueva acá. Perfecto, ¿y esto qué es ahora? Bueno, acá está el camino, pero todo es la cueva. Gerardo. Vamos. Sí, me falan. El falan puede morir, Ojito, lo que me faltaba. Ok, hay que buscar otro camino, vení, seguime. Ya lo vi antes el camino. Habría que pasar a la gente. Dejarme de las cuevas. Por acá podemos ir, ¿no? Nuevo indicador de entrada. A ver. Aunque no tiene pinta, ¿no? Igual tiene pinta de caída de locos, ¿no? Uff. Y con esta acompañándome acá se va a morir. Le digo que pasó a la gente. Voy a tener que buscar otra entrada. Vamos. Creo que no hay nada más entonces. No, claro, esto es una caída hasta el inframundo. Loco, bajo con este se muere, evidentemente. O sea, si no se hace TP se muere. A lo mejor por acá. No tiene pinta. A ver el juego donde quiere que vaya. Supuestamente. Claro, mira, por acá al lado, ¿no? Ok, a ver, vamos a verla. Sí, me crack. Porque por ahí no puedo ir, evidentemente, pero a lo mejor acá al lado hay otro pueblo. Un árbol, mi punto débil, como lo supo. Acompáñame, crack. A ver. ¿Puedo acceder a este lugar? Esta es una casa. Está cerrada. ¿Cómo hago para pasar ahí, loco? Va a tener que ir primero acá, Sí. Sí, hay que hacer primero el otro objetivo. Acá llegamos, pero claro, encontramos la cueva, pero no tenemos forma de seguir. Hay que rodear todo el otro lado. Cruzar el lago. Vamos para allá. Vení acá, seguime. Si vamos a cruzar el lago vamos a ir a pie. O sea, imposible cruzarlo así. Ya te lo digo yo. A ver. Acá tenemos algo para investigar de camino. Creo que para acá, ¿no es? Ah, tiene que ser para acá. Diría. Que hay enemigos, Ahí está el tipo del arco para ayudarme. Y se quedó trabado en un lugar, me parece, del arco, Ahí viene, mira. Joder.
Bueno, mejor así no muere, ¿no? Pero igual, hijo de puta. Estamos en el barco ahora. Del barco... Es que claro, del barco, no sé. Es una movida, ¿no? Porque acá es imposible pasar. O sea, hay que venir de este lado sí o sí. Hay que volver hacia atrás del barco. Dar toda la voltereta. Acá hay algo igual supuestamente, ¿no? Para investigar. Pero subir acá no podemos. Dar la vuelta, vení. Seguime, crack. Movida, ¿no? Esta misión. Cuidado que acá me mato. Espero que me siga este hombre. A ver, si estamos yendo bien. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, hay que venir por acá, diría, ¿eh? Es la única forma, porque pasar el lago, a ver, es que podíamos haber pasado nadando. Pero yo creo que nos morimos, ¿eh? Ah, no sé, el agua a lo mejor. No sé si me puede seguir este tipo mientras nadamos también. ¿Sigue este hombre? Sí. Vení, vamos por acá, crack. Yo creo que va a ser mejor por acá. Acá hay un bloque. ¿Llegaré o me partiré la cabeza? ¿Y él saltará o se partirá la cabeza? Buena pregunta. Casi, bueno, casi me caigo. A ver, hay un camino supuestamente si seguimos, ¿no? Sí, hay un caminito. Mejor asegurarnos. Si no, vamos a matar. Sí, ve, crack. Oh, no te caigas. Por acá. ¿En serio, loco? Su puta madre, ¿no? Bien, con esto podemos ir abajo. Para forma de subir por acá. Hay gente muerta. Una pipa. Pues vamos a tener que nadar, ¿eh? No sé si él puede nadar, esa es la pregunta también, te digo. Pero bueno. Que ya otra forma de pasar no veo. Estoy paranoiando yo. A lo mejor por acá atrás, ¿eh? A ver, podemos probar. Pero claro, esto es montaña. Esto es montaña. Y no lo voy a poder subir a cuesta. Nada. Vamos a tener que nadar. Vámonos. Espero que no me saque vida, ahora veremos. Seguime, crack. ¿Nadará este hombre? Espero que sí, loco. Si no, que le den, ¿no? Un poquito. Acá no llego ni en pedo, ¿no? Con este salto, a ver. Ah, claro. A ver, por acá nada. ¿Yendo, loco? Ah, estoy viendo. Vámonos. Vamos a nadar entonces. Vamos, amigos, ¿no está para jugar? Lo oso por ahí. Lo cortamos ahora, si no, porque tiene pinta de que se va a alargar esto. Gigante de los huevos, ¿no? También te digo que como me compliqué la vida agarrando a este compañero, ¿eh? Por mía. Bien, había que seguir este camino. Salíamos por acá, salíamos al agua. Y vamos a nadar. Ya fue, no la jugamos. Si morimos, morimos. Y si no morimos, mejor no morimos. Bien, acá estamos, ¿no? Bien, para nadar, ¿no? Ya fue. Jugados estamos. Encima hay espectros, bueno.
de botón. Allá. Bueno. Muy bien, cracks. Ah, mira, acá había una cueva. Ahí había una cueva y está conectada de este lado acá, perfecto. Bien, vámonos. Subo esto. Continuamos. Por acá, mira, por acá se puede ir. Supuestamente. Ah, sí, sí, sí. Tesoro escondido. Lo dijo atajo, nueva misión. Entonces, un tesoro que hay por acá supuestamente debe estar en el agua, probablemente, ¿no? Vámonos. El tesoro la verdad que nos la pela un poco, ¿no? Ahora mismo. Tenemos otro objetivo en mente. Cruza el lago. Cruzarlo cruzamos. Ruinas de Torpe. ¿Qué te va peleando? Ojo, la seccioné, Pues sí, funciona, confirmo. Bien. Este es el que buscamos, ¿no? Creo, espero. Had to sneak off as if you were here to summon a steal a giant from under you. She stayed to click the phone then. And you'd have rather gone with her. I'd have liked to have the choice. Wait. Still need to thank you, Geralt of Rivia. De nada, crack, por eso I'll estoy. never forget you came to my aid. ¿Me conoces? You know me? Our bards sing ballads about you. And my father told me of your adventures when I was a lad. I remember it well. You needn't be a witcher to be a hero. Cold water and a salty breeze. Those are the Skellige lad's potions. So that ballad about the Witcher and the Sorceress, that's you? Ese soy yo. Yeah. El famoso Gerardo. ¿Dónde está el resto de la tripulación? Where's the rest of your crew? Good question. Fought our way through a swarm of sirens to get here. Only a handful of us left after the battle on the lake. Good thing you showed up when you did. Because Leif's wounds need tending. Those bitches tore him up good. But I suppose if it had all gone smoothly, it would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventure. Seems more doomed than heroic to me. No. That's just the gods looking to see what metal we're made of. Lo que They'll soon odia, get their crack. answer. Lo que odia. Tu padre me envió a Your buscarte, father crack. sent me to find you. I've a giant to defeat. Head home as soon as I've done that. Gotta help Leif first. Leif's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood. He's Está dead. muy muerto este hombre. Trust me. Está muy muerto este hombre. Sí, no se lo ve bien, Swore he'd sink his blade into the giant's heart. Swore on the bones of his ancestors. Lo dudo, crack, La señorita un poquito me ayuda para hacerlo. Coming with me. Stupid question. Join us, Geralt. Por supuesto, yo te voy a ayudar, crack. Averigua qué le pasó a la gente de Helmer en las cuevas. Perfecto. Vamos a averiguarlo. Bled to death. Was to be his last Sangrado. voyage. Bien. Skeleton's been picked clean, but there's something next to it. Mapa misterioso. Oh, mamá. Ruinas, tesoro escondido y siempre la misma historia. Ok, mira, más mapa de tesoro en esta isla. Bueno, y este hijo de puta.
Esto no me ayuda, esto le chupa un pingo, ¿eh? En fin, vamos. Síganme. Creo que ahora podemos averiguar qué le pasó. Esta la podemos hacer ahora, yo creo, ¿eh? Creo que podemos seguir esta misión, ¿eh? ¿Dónde quieres ir, flaco? O sea, pará, boludo. Quiero ir a buscar los de la cueva primero. Sí, me voy a mí. Te creo, te creo. Una misión, loco, ¿eh? Uy. Caída en la muerte acá. Y supongo que se conecta, ¿no? La entrada de la cueva con lo otro. Geralt, help me smash that. We're sure to reach the giant cave this way. Ok. No veo por qué no. I'll cover you. Position myself so as to keep the giant in sight. Ok. Gracias, Rubicito. Síganme. Entramos a la cueva. El gigante quiere hacer un barco para irse. Getting colder. Gotta be close. ¿Y cómo mata un gigante? En serio. Careful now. One odd step and you can wake him. Tranquilo, me vas a decir a mí cómo dar pasos. Pues jamás sabremos lo que le pasó a los de las cuevas, me parece a mí, ¿eh? No, hijo de puta. Wait. Know what they call Veggie? The loon. For good reason, too. Best you stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. Yeah, he is. Which is how I know what he's like to do. Muy bien, que se quede ahí. Ah, vamos a liberarlo. Let's free him. Giant's pretty big. Looks pretty mean. We could use an extra blade. Claro. Even one swung by a madman. I heard that on Sí. Come here, right now. Wait here. Sí, sacalo, Look for boludo. the key. Sacalo. O sea, no vamos a dejar a este tipo acá. Encuentra la llave. Evita el ruido de las pisadas. Despertará al gigante. Que vaya caminando. Ahí está, míralo. Okay, tengo que investigar. Bueno, esto es cine, esta misión de momento. Ya tarde. ¿Y cómo para evitar el ruido de las pisadas? Si va caminando, la puta que lo parió. Con la pelea. No queda otro. ¡Ah! Un poco de fuego, crack. ¿Muerte el fuego? Ah, este gigante es una amenaza. Se lo he enojado, ¿eh? ¿Habría forma de liberar a este hombre? Me da pena, ¿eh? Mata al gigante. ¿Le dimos raje al gigante? Ah, está muertísimo. Está muy easy el gigante, ¿eh? No. Un poco durito estaba, pero era una amenaza. Biggie, poor bugger. Shouldn't blame yourself. We never knew with Viggy. We might have rushed at the giant bare-fisted as soon as he was out. Okay. That might have spelled death for us all. Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the skull set it in song. Y como hago para... Gracias. Sea pues, la gloria por la muerte de gigante debería ser para ti. A ver, sí. Gracias a mí, o sea.
Sure sounds better than the butcher of Blaviken. So be it. Let's get El out mata of here. gigante ese. Me gusta, me gusta. Quiero echar un vistacito. Want to look around some more. In that case, I'll meet you on the beach, near the port. Ok. Acá estaba la llave de la jaula, pobrecito, loco. Ahí, mira, puedo lootear al gigante para maniobrar el rey. A mitad la que le cayó a este tipo. Por acá podemos seguir. A ver. Porque me gustaría ver si está conectada la cueva con la otra. Claro, es que la otra no podía ir a investigarla de ninguna forma, ¿no? O sea, me tenía que tirar por huevos. El tema es que ir con el compañero, tirarte, un poco F, ¿no? Claro. Te conviene encontrar la cueva primero, ver qué pasó ahí, después ir a buscar al compañero y después venir acá, ¿no? Y, a ver, misión secundaria. Tiempo difícil de cacería de luz. La maniobra es del rey. Ve acá para tu recompensa. Ok, y este tipo... Ok, y este tipo se fue a la playa, ¿no? Supuestamente, ok, podría haberlo acompañado, ¿no? Pero bueno, no hubiéramos looteado al gigante, no hubiéramos looteado nada acá, así que bueno. Tengo que reparar la espada, que claro, le pegamos cosas muy fuertes, Acá no se puede acceder a ningún lado. Vámonos. Lo dijo siempre que iba a estar en la playa, ¿no? Dijo que iba a estar. Vale, da igual, ¿no? O sea, se me sale lo de la recompensa, o sea que ya está. Claro, eso es como para que vuelvas con él, ¿no? O sea, o que te saque de acá directamente. Bueno. Ve a ver a Cratch y a Cratty para cobrar tu recompensa. Bien, vamos para allá. ¿Dónde está el viaje rápido? Porque hay viaje rápido acá, seguro. Sí, acá. Justo a la salidita del pueblo, vámonos. Agarramos eso, nos vamos. Vamos con el herrero de paso, reparamos la espadinga. Porque no creo que tenga nada mejor, ¿no? A ver, a lo mejor no. No tengo mierda, literal. O sea... Vámonos. Tengo merdau literal, Acá hay algo, Un tesoro. Clavos. Clavo para el tipo este. Vámonos. ¿Y le puedo llevar más clavo? ¿Y de qué me serviría llevarle más clavo, no? Supongo que da igual, ¿no? Además, el barco no tiene viaje rápido, ¿no? Si no, se lo llevaría, la verdad. Si el barco tuviera viaje rápido, se lo llevaría. Pero no le tiene, no la tiene. Vámonos. Volvemos para acá, entonces. Tengo clavos, así que después vuelvo. Si tiene algo interesante de darle clavos al chabón, se los damos. No creo, pero... Vamos para acá. Voy a ver a Cratch para cobrar su recompensa. Perfecto. Qué bien. Master Geralt. A guard spotted you from the tower. They said we'd open the gates. Perfecto. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. Entonces volver en otra ocasión. Ok. ¿Cratch hizo una excepción conmigo? Krach make an exception just for me. All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. Gracias. Come. Krakow waits. Dale. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here at Skellige. ¿Qué dificultad es esta misión? Ah, está bien. Good feast. Eso está. Meat and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Careful there. I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me. Don't pinch my allies.
If an uncrates to wear the crown, it should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Don't your mug smacked. Remember, I was left standing last time you crossed fists. Ojalá si me dan a mí a votar, votaría por la minita, obviamente, 1000 veces. Wonder who'll do better, you or Hjalmar, the Giant Slayer. Yo sí me mata gigantes. Disculpa, pero yo soy el mata gigante. Hey! God damn it! Las cosas no han salido bien. Think I don't know that? You saw her. She's so stubborn. Es picante. Fierce. Mule-headed. Refuses to listen to anyone. Exactly. True, Arnvald. Me and Ceres. Well, they're twins in that regard. Bien. ¿Dónde está Cracked? He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcarls. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Después nos pegamos un puñetazo, si te parece. Voy a ver a Crash. Joder, qué bien. Bailarinas en la mesa. Esto es lo que me gusta a mí, ¿eh? Esto es lo que me gusta a mí, señores. Vámonos. Joder, ¿y la misión acá? Ah, que hay para pegar unos puñetazos. Ojo, bicho grande, ¿no? Tiene cara de malo. ¿Te parece algo este muchacho, eh? Still got all my teeth? Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's Lo it. dudo, crack. Care to wager on it? Drop any one of the Vilcarls, and I'll give you my sword. End up Dale. with me, you part with yours. Dale, hecho. Los Big Flag, ¿quiénes son? Vilcarls. Who are they? Ah, these wild men. Live in the hills. Shepherds, then? Aye, without the sheep. They live off killing, eat only what they hunt. Nah, They no fight pasa nada. like no one else. ¿Te imaginas que le doy mi espada? ¿Te imaginas? Sería triste, ¿no? Hecho, dale. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. ¿Nos pegamos, muchacho? Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Ain't none a challenge to us. Cállate, gordito calvito. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Adelante, entonces. ¿Contra los tres al mismo tiempo? Esto se me puede ir un poco de las manicos, ¿no? Primero con este, ok. Tubi. Ahí va, cuidado, ¡jo! Se lo está dando, Está que lo parió. Nos conviene esquivar, diría yo, Pega fuerte, el hijo. ¡Ojo! O contras únicamente, Pero la puta que te parió. Pues mata, Que mata. Ojalá me regeneren la vida para el próximo combate, ¿no? Uf. You hit good. Hard. Vos también. Un placer, crack. Oh, Esta es tu what a espadita. fight. Smacked his gob so hard it's a wonder his brain didn't fly out of his ears. Well, lost the wager. But that was such a spectacle, I don't even mind. Here, may it serve you well. Esperemos que sea de nivel alto, ¿no? No sea una mierda de espada. Veremos. Bien. Acá hay otra cosa, para hacer, Si quiero pelear con este. Killing giants one thing. Then the cockatrice sank its claws into the arm, but I held fast. Espero que no les moleste que baile por arriba de la mesa, ¿no?
son de sus costumbres, ¿no? A ver. ¿Alguna misión más aparte de esa? Creo que tengo que combatir con ellos. A ver qué me dio. Bueno, una mierda, ¿no? Le daba la mía mucho mejor. ¿Esto que es para combatir de vuelta? Adelante. ¿Otra vez? Ah, la misma pelea, ok. No. Damn it. Está cagando a palo, ¿eh? Es que hay un momento de la pelea que me doy como... Total, o sea, me pierdo del fijamiento, ¿no? Mierda. Pues me mata, ¿eh? Ojo que me regeneré la vida por la... Uf, me ganaba, ¿eh? Me ganaba. Me regeneré la vida por la habilidad inmortal. El siguiente. Just warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. Puta madre. No conviene golpear, ¿eh? Conviene contra solo, loco, ¿eh? Lo parió. Es que hay un momento que perdés como... Puah. Te lo ponía en mana. Me gana con 2 huevos. Uf. You'd never have beat me if I weren't 5 tank. Sí. Then bring on someone sober. Think you can find one? Ay. Espero que me cure la vida, loco. Sí. Not good. Mierda, es que no aprendo, ¿eh? Ese golpe es rápido, ¿eh? Puta madre. That's enough of that. You fight good for a continental. Para ser un continental, que sí, pero tú. Te ganan los 3, ¿no? Con lo que me saqué la verga ahora mismo, ¿no? Un poquito, ¿no? Solo un poquito, ¿no? Me la saqué, ¿eh? Vámonos. Así, tiramos. Contra todos, ¿eh? Vámonos. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Okay.
Svanrig is not gonna vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition. Claro. But not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. No creo, vieja. ¿Tiene alguna familia en concreto en mente? Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellige has seen in centuries. The throne should pass on to Svanrige, his true-born son, and then on to his sons. No creo, vieja. ¿Qué tiene de malo votar por un rey? What's wrong with voting for your king? Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of dice la it. vieja esta? Leaving Kertrolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. Ok, interesante, ¿eh? Está picante esta zona, ¿eh? Esta parte de la historia está picante. You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental Sí, balls? sí, es bueno un baile donde te das puñetazos. Aye, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, a Hackamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Tal cual. Suele ser recompensa. Incapaz de decidir, apuesto que tu hospitalidad tiene una motivación oculta. Saw you talking to Berna. What about? Politics. After all, naught else. Sí, es lo único que le interesa. El poder le interesa a la vieja esta. That we must honor Bran's memory. Sí. And to that aim, I'm to command my offspring to withdraw from ¿Qué the race dice for la the tipa crown. esa? Support Svanrigger instead. Why do I think you turned her down? You put it mildly. I showed her the door. Muy bien. Apuesto que tu hospitalidad tiene una motivación oculta. Tells me there's a purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and mead stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote will turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. Bien. ¿Incapaz de decidir? Feeling torn between Hjalmar and Cerys? You mean do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Ok. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Cerys has something as rare on the Isles as a hot summer. Okay. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes Si a mí action, me dan la opción de votar, elijo a force in ella. the world could stop her. De una, loco. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king. Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? Sí, pero es un buen líder. He's too hot-headed. Dentro de todo. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. Bien. Hablemos de mi recompensa. Promised me a reward for helping your children. Claro. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Oh. Espero que sea buena porque le robé la espada a tu hijo y no era muy buena. Thanks.
I'm the one. ¿Vos? Hear that? Damn it. That must probably started another row. That's not Yalmar. Nuevo objeto recibido, destino. Buah, esta hija, la vieja hija de puta empezó un golpe de estado. Bueno, boludez así, a curarte, loco. ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Y este bicho de dónde salió? Mamita. Esta misión que está pasando. Bueno, pero no uno solo, pero esto. ¿Y esto? Let's dance. Bueno, tranquilo muchachos, ya está, limpia, tranquilo. ¿Qué carajo acaba de pasar? Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding. Quick! Da. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. ¿Albion online? Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Then come here. Come on! Put you down like a ¿Qué rabbit es el dog. loco este de mierda otra vez? Calm down. Enough blood's been spilled. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Ok. Se picó, ¿eh? Find the guilty on Crete. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. No sé, ¿alguien ha visto cómo entraron los osos? A ver. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all What you happened? want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. No, ¿qué haces, Hey, pelotudo? the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are Hay que you esperar. listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Claro. That room. Me encanta cómo habla, loco. Yo ayudaría. Si iré con ustedes dos pueden ocuparse de esto sin mí. Yo te voy a ayudar a la mina. Estoy con la mina. Aunque hizo una mirada media sospechosa. No sé si habrá sido ella. Buah. Plot, ¿no? Si es ella. Buah, sería un plot terrible, ¿eh? Yo te ayudaré. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Ok. Wolf, I thank you. De nada, crack, para eso estoy. Ever see anything like that? No. No. And I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. ¿Qué ocurrió antes de la masacre? Se precisa. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centran wheat, and started chugging.
His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouting, Lugos, sí, y de la nada murieron. Lugos. Todos. Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. ¿Quién ha muerto? Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blueboy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. Para mí es ella, loco. Buah, va a ser el plot, es que es ella. Lo tengo clarísimo. Tiene pinta, ¿eh? Echemos un vistazo. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Mamita. Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Es ella para mí, loco. All right. What do we have here? Se mira la cabeza. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. ¿Puede ser que se haya transformado gente en osos? Before it's fermented. Strange. No sé, no, me perdí. Al oso le gusta la miel antes de fermentarla, qué extraño. Ok. Puede ser, ¿no? Examinar el torso. Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. Ok. Old scar. Looks like it was sutured. O son osos entrenados también, puede ser. Man, half bear. Mitad oso, una especie de licántropo. Ok. Perfecto. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Ok, vivió. Perfecto. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. Uff, misionasa lo que estamos teniendo hoy, ¿eh? Hoy estamos teniendo un nivel de cine terrible. All the horns are empty. Ok. Vamos a movernos. Ottrig. Shit, no more than a kid. Misionasa, loco, en serio, es que... Ranque Dent, sí. El boy desapareció. Stengrim, maybe. Bueno, y aparece ahora. Aparece ahora el Babi, boludo. Hace media hora le digo, Babi, vamos a jugar, amigo, y ahora aparece. Está loco el hijo de puta, boludo. ¿Estás, amigo? Para que saco de esta parte, boludo. Está buenísima la puta del pareo. Espectacular, loco, ¿eh? Tiene una pintaza. Esto tiene un plot, es la minita, ¿eh? Guardáis fuego, bueno, ¿para qué salgo de esta parte? O sea, salgo, si tengo que investigar el lugar nada más. Este lo puedo investigar, ¿eh? Este no me deja, ¿no? Inspeccionarlo. No. Este cadáver sí. Drogadar. Skald's played his last. Misionasa, loco, en serio, ¿eh? El plot es que para mí es la mina. Sin duda, ¿eh? O sea, nos están haciendo ver de mala la otra y va a ser la mina. No va a venir, loco. Este no lo puede inspeccionar. Aquí nos falta que hay alguien más muerto. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowls empty, but the scent's in the air, coming from somewhere else in this room.
Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. Berserkers? Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. The stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Mm-hmm. Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Hace un grupito de dos, amigo. Es descubierto que provoca la transformación. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Perfecto. Mañana continuamos con esto.